De regreso a su programa Criterios, hoy con el licenciado Alberto Aranguibel, comunicador social y analista político. Gracias por aceptar la invitación, Alberto. Gracias a ti, Germán, por la invitación. Recientemente, Alberto, hubo una primaria, pues, tanto con la MUD como por el PSUV. Realmente las primarias del PSUV tuvieron una significación muy importante. ¿Qué crees tú de eso? Sí, bueno, por supuesto, porque aun cuando son dos eventos para dos sectores determinantes en la política del país, tienen diferencias sustanciales por su naturaleza particular de cada uno de esos sectores. En el caso de la MUD, sabemos que ahí hay una reunión de carácter eminentemente electoral. Lo han denunciado sus mismos dirigentes, incluso quienes han abandonado ese grupo político opositor al chavismo, como por ejemplo Felipe Mujica, que lo dijo en esos términos. En un momento Está casi fuera de la MUD, ¿no? Ellos se salieron, ellos se retiraron de la MUD, precisamente argumentando que ellos veían que no era nada productivo el que fuera un sector político orientado exclusivamente por el interés electoral. Y eso es, yo diría que la diferencia fundamental que hay con el planteamiento revolucionario, que tiene precisamente un propósito de organización social para la transformación. Entonces son dos cosas completamente distintas. En ese sentido, la primaria del PSUV es un paso importantísimo en la consolidación de un proyecto de poder popular que estableció el comandante Chávez en 2010 con aquello de las 5 líneas estratégicas de acción política. Él establecía claramente cuál debía ser el rol de la organización política, a diferencia de lo que existió siempre en el pasado, que era estrictamente para buscar al votante y motivar al votante en la elección para convertirlo en un actor al servicio ya de que los hablas intereses del pueblo. del comandante presidente Chávez, ¿se ha seguido con el legado del presidente Chávez en este momento? Sí, por supuesto. La realidad que hay hoy en el país, con todos los problemas y obstáculos que está oponiendo la derecha, tanto nacional como internacional, para que avance la consolidación del proyecto, es determinado por fundamentalmente la orientación chavista que tiene el proyecto que ha adelantado el presidente Nicolás Maduro. De no ser así, de no ser estrictamente chavista el proyecto que está adelantándose, el ataque no sería tan inmisericordia y tan desalmado por parte de los sectores de la derecha. Uno de los ataques fundamentales, vemos, está orientado hacia la economía. Hay la guerra económica. ¿Qué dices tú de eso? La guerra económica es una nueva fase, porque la guerra económica la hay desde antes, incluso que el comandante Chávez ascendiera al poder. Recordemos todo lo que se trató de evitar desde los sectores de la derecha, de Fedecámara, de los partidos de la derecha, de los medios de comunicación de la derecha, que el comandante Chávez llegara a la presidencia de la República del 98. De ahí en adelante la guerra ha sido sostenida con distintos matices y distintos niveles de intensidad. El golpe de abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, las acciones de violencia que se han desatado en 2004, luego en 2014, etcétera, son el mismo plan de derrocar un modelo con el cual no comulga la derecha, tanto nacional como internacional. En esa situación, Alberto, ¿cuál sería la participación de nuestra gente en esas elecciones? ¿Tú crees que sería posible alcanzar la mayoría parlamentaria por parte del chavismo? Claro, y es que precisamente por eso es importante cuando hacemos esta visualización en extenso, ¿sí? En el panorama ampliado, porque vamos a encontrar que esta, aun cuando afecta de manera tan cruda, tan dura a la población venezolana, que está padeciendo bajo el sol esa cola inmisericordia a la que está siendo sometida por parte de los sectores capitalistas que han desatado esta guerra económica contra el país, contra nuestra economía, el momento más terrible para la revolución no ha sido este precisamente desde el punto de vista del comportamiento de su economía. Era mucho más difícil en el 2002 para el proyecto revolucionario por muchísimos aspectos. Todo el ataque y digamos, el cerco que trató de tender. Pero había un componente ahí que era el entusiasmo, era la novedad de la revolución. Pero ¿y qué te hace pensar que hoy en día no hay ese entusiasmo? Bueno, está bien. Lo que estamos viendo en las calles. ¿Tú no crees que, por ejemplo, ocurría antes, ¿no? Que había cada periodo electoral o presidencial, a los 4 años ya se gastaba? Hoy tenemos 15 años y aún... No, porque es que exactamente, fíjate, ese es uno de los aspectos que no ha sabido leer la derecha, sobre todo los sectores de la dirigencia política enquistada como están. Ellos tienen también más de 15 años
Los mismos 7 que están al frente de la MUD son exactamente los mismos que estuvieron en el 98 tratando de impedir que llegara el comandante Chávez al poder y los que se han mantenido ahí, cambiándose el nombre, que es todavía mucho peor, porque es una cosa grotesca tratar de engañar a la gente con, primero, la demagogia permanente que ha mantenido como promesa la oposición en el país, pero luego es esa cosa de jugar al engaño. Entonces primero se llamaban Coordinador Democrático y eran exactamente los mismos que fueron después el 5G y después lo que son ahora la cosa Ahora, esta de la... ¿qué se juega en este 6 de diciembre? O sea, ¿cuáles son las variables que pudieran estar presentes en este momento? Para el chavismo, por ejemplo. Claro, se juega la profundización del proyecto revolucionario o la extinción definitiva del mismo. ¿Así tan radical? Así tan radical es el... Porque, claro, pero eso va... ¿Perder de un escenario al otro hay muchos matices, hay muchos, digamos, escenarios alternativos que podrían producirse. Desde una mayoría absoluta de la revolución en la Asamblea Nacional en términos territoriales, en términos nacionales, es decir, el voto nacional y el voto local que pudieran ser, digamos, de una mayoría abrumadora. Luego hay un escenario intermedio donde podría ser con un triunfo no tan rotundo que se diera esa mayoría, y así como los otros dos que pudiera haber una mayoría en el voto, como sucedió, por ejemplo, en el pasado. No tener la mayoría, anterior, ¿qué significa? Una mayoría en el voto, pero no una mayoría de diputados en la Asamblea Nacional. Eso es un escenario que podría darse, y una derrota, por supuesto. Exacto. ¿La derrota qué significaría para el chavismo? La derrota significaría que la derecha pudiera estar en condiciones de llevar a cabo un golpe institucional que acabe con la revolución. Eso es una cosa que es más que evidente en su proyecto, en su intencionalidad, en su discurso, las distintas formas en que lo han planteado, tratando de esconderlo siempre, aparentando que es una propuesta democrática la que ellos llevan a la Asamblea Nacional. Sin embargo, lo que hay es el único propósito central, no es el de elevar una nueva posibilidad de debatir la política en la Asamblea, ni de construir desde ahí una nueva institucionalidad con base en nuevas leyes que tengan, digamos, el interés común como propósito central, sino el de acabar con las posibilidades, la sustentabilidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a tener unas preguntas desde la calle para ti. ¿Cómo resolvería la situación económica que estamos atravesando los venezolanos una vez que llegue a la Asamblea Nacional los nuevos diputados del oficialismo? ¿Qué planes tienen ustedes para la juventud si llegan a ganar estas elecciones? ¿Cómo van a hacer para acabar con la corrupción que hay en este país? Si ganan la mayoría de la Asamblea Nacional, van a aprobar o van a someter el proyecto de inclusión igualitaria de las personas de diversos géneros y también del matrimonio igualitario en un proyecto de Asamblea Nacional. En cuanto a la ley de discriminación racial, ¿cuál sería su propuesta en sí para la interpretación y el análisis que se debería dar para esta ley en la Asamblea Nacional? Como tú ves, Alberto, la gente en la calle pues tiene una experticia política bien importante, ¿verdad? Que te someten a prueba verdaderamente, o sea, y sabemos que en este proyecto la gente se ha politizado. Yo creo que eso fue una de las virtudes, ¿no? Que pudiéramos decir, de los grandes logros, que Chávez, tuvo el repolitización, el rescate de ese activo que nos fue secuestrado en el pasado. Exactamente. Se le vendió a la sociedad que la política era una cosa perversa que había que rechazarla. Vamos al corte y ya regresamos con Alberto. Ya regresamos.